Buenas noches, bienvenidos al estudio de Apocalipsis. Dios ha sido muy bueno, ya llegamos al capítulo 6 y creo que este libro nos ha traído esperanza, consuelo y espero que lo siga haciendo y siga motivando nuestra obediencia y nuestra fidelidad al Señor. Bueno, pues antes de comenzar solo vamos a recordar lo que hemos visto hasta este momento. Hemos seguido el bosquejo de Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Y el capítulo 1 al 3, podríamos llamar a esos capítulos el prólogo. Aparece Jesús exaltado, es la visión del Hijo del Hombre, exaltado, resucitado, ha vencido a la muerte y envía este mensaje a estas 7 iglesias, las 7 iglesias de Apocalipsis, a los que está dedicado el libro de Apocalipsis, pero que representan a todas las iglesias. Y es una especie de ventana a las luchas y los retos que enfrentaban las iglesias bajo la persecución de Domiciano en el primer siglo. Y cómo Jesús les invita a vencer, al perseverar, al ser fieles hasta el final. Luego, el capítulo 4 al 5 es una descripción del trono celestial. Y vimos a Jesús exaltado, que está este rollo, con 7 sellos, un rollo escrito por adentro y por afuera, que nadie es digno de abrir, excepto el león de la tribu de Judá. Pero cuando voltea Juan, lo que ve es un cordero como inmolado. Y es el cordero de Dios, es Jesús, quien por su muerte y resurrección ha inaugurado el reino de Dios, ha inaugurado una nueva creación y ha formado una nueva familia. Un reino de sacerdotes y reyes, redimidos de personas de todos los lugares, de todos los tiempos, la iglesia, y que están adorando ahí al Cordero, están cantando un cántico nuevo. Y ahora el Cordero, quien es digno de abrir el rollo y desatar el contenido del rollo, desatar los sellos, va a hacerlo. Él tiene autoridad sobre la creación, es soberano y va a llevar a la historia su conclusión. Entonces ahora, capítulos 6 hasta el 16, vemos todo el contenido de estos rollos que se describen como 7 sellos, que a su vez contienen 7 trompetas y que a su vez contienen 7 tazones. Y son la revelación del juicio de Dios. Dios va a llevar a la historia a su clímax, Dios va a traer su reino, así como en los cielos, también en la tierra, y Dios va a confrontar definitivamente al mal, estableciendo un reino de justicia y paz universal. ¿Cómo lo va a hacer? Pues precisamente eso es lo que vemos en el capítulo 6 en adelante, hasta el final. Pero del 6 al 16 vemos la revelación de estos serie de 7 juicios. Muy bien. ¿Por qué no oramos y estudiamos el capítulo 6? ¿Me acompañas? Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias por tu bondad, Señor. Por el amor que nos has dado, Señor. Ayúdanos, por favor, a mantenernos en esperanza, Señor, a mantener nuestros ojos en ti, Señor, y por favor ayúdanos a obedecerte. Transforma nuestra manera de pensar y transforma nuestro corazón, Señor, para que podamos reflejar a Jesús en el mundo. Te lo pedimos, por favor, y te damos gracias. Amén. Muy bien, acompáñame al capítulo 6. Pero antes de leerlos, de leer el capítulo 6, yo quisiera tomar un momento para hablar de algo que creo que es importante. El libro de Apocalipsis es un libro muy discutido, ¿no? Creo que la mayoría de los creyentes sabemos que hay diferentes posturas y hay diferentes acercamientos al libro de Apocalipsis, pero digamos, a partir de este momento es cuando más se destacan diferentes posturas y diferentes interpretaciones del libro de Apocalipsis. Y bueno, hay quienes ven en estos eventos algo que sucedió principalmente en el pasado. Hay quienes tienen esa postura. Hay quienes tienen una postura en lo que ven en estos juicios, símbolos, solo digamos es una postura en la que todo esto son símbolos de lo que ha sucedido en la lucha del bien y el mal entre Dios y las tinieblas a lo largo de toda la historia humana. Hay quienes ven en
en estos juicios una especie de secuencia de repetición. Y hay quienes ven en esta serie de 7 una misma historia que se repite a lo largo de estas 7 series. Una forma sencilla de verlo es, ¿has visto estas matrioshkas, las muñecas que destapas y hay una dentro y destapas y hay otra dentro más pequeña? Entonces, algunos creen que los 7 sellos están describiendo toda la gran tribulación hasta el regreso de Cristo. Y luego las 7 trompetas vuelven a contar la misma historia, pero desde un ángulo diferente. Y luego los 7 tazones vuelven a contar la misma historia desde otro ángulo. Hay quienes sostienen esa postura. Y hay quienes sostienen en estos eventos una secuencia lineal de sucesos, de eventos. Nosotros, como Semilla de Mostaza, creemos que hay buenas razones para ver en estos eventos una secuencia lineal de eventos que están describiendo el clímax de la historia, que por supuesto tienen relevancia para toda la historia de la iglesia. Hablan a los creyentes del primer siglo y a todos los creyentes hasta el final, pero que está describiendo esencialmente el capítulo 6 en adelante, eventos que sucederán sobre todo en el futuro. Pero déjame decirte algo importante. Quiero destacar lo siguiente. 3 cosas. Número 1, diferentes posturas no es lo mismo que herejías. ¿Okay? Creo que es importante entenderlo. No hay tiempo aquí para describir cada una de estas posturas que requieren su tiempo para comprenderlas. Sería mucho mejor para una clase de Apocalipsis, ¿no? Pero diferentes posturas no es lo mismo que herejías. Creo que es importante entenderlo. Hay libertad para tener diferentes posturas y debemos respetar esas diferentes posturas. Nosotros en Semilla tenemos nuestra convicción, creemos que nuestra postura está bien sustentada en las Escrituras, pero yo quisiera invitarte a que esto no se convierta en una cuestión de discusión o división o en tu familia o si conoces hermanos de otras iglesias. ¿Okay? Necesitamos humildad al leer las Escrituras, necesitamos entender que una postura no la podemos poner al nivel de la Escritura. ¿Okay? Entonces, hay libertad, debe haber humildad y creo que eso es muy importante. Una segunda cosa es, lo más importante es el mensaje esencial de Apocalipsis. Es cierto que diferentes posturas pueden influenciar lo que entendemos como el mensaje de Apocalipsis, pero todos, aún con las diferentes posturas que puede haber, todos estamos de acuerdo en un mensaje esencial. Entonces yo quisiera leer esto que creo que captura el mensaje esencial de Apocalipsis, que es la gran afirmación del libro de Apocalipsis, que Dios ha inaugurado su reino por medio de la muerte y resurrección de Jesús, quien venció a través precisamente de su muerte. Que su muerte en la cruz no fue una derrota, sino su entronización y su victoria sobre el mal y el pecado y el mundo. Que Jesús ha inaugurado un reino y una nueva creación, pero que un día volverá para consumar este reino inaugurado. Y que Jesús restaurará todas las cosas en ese momento y que habrá cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. Que por lo tanto todas las generaciones de creyentes que leen Apocalipsis somos exhortados a permanecer fieles al Señor y a seguir a nuestro Rey. Entonces creo que todas las posturas sanas y bíblicas, ¿no? Evidentemente hay interpretaciones de Apocalipsis que no son ni sanas ni bíblicas, pero las interpretaciones generales de la mayoría de las iglesias, estamos de acuerdo con esto y ese es el mensaje esencial y hay que mantenernos ahí. ¿Okay? Y una tercera cosa, todas las posturas tienen algo bueno que pueden brindar a la mesa de lo que podemos aprender. Entonces, Apocalipsis no es un libro que debe causar divisiones, es un libro que debería causar unidad entre las iglesias y el aprender unos de otros y escucharnos. Así que me parece extraño, ¿no? Y triste, en cierta manera, que un libro que tiene que promover el consuelo y la esperanza en medio de la dificultad, muchas veces lo utilizamos de la manera equivocada, lo utilizamos para discutir con otras personas, lo utilizamos para dividirnos
Incluso hay muchos hermanos que tristemente utilizan su conocimiento, su postura de Apocalipsis, como una especie de trofeo, una especie de medalla cristiana, como si de alguna manera su postura les hace ser cristianos superiores intelectualmente o espiritualmente a otros. Y es muy triste. Creo que, poniéndole una analogía, sería similar a un padre que ha dejado un testamento a sus hijos, una herencia, y que los hijos al final se pelean, ¿no?, por quién tiene más derecho. Y me parece algo triste. Creo que cabe destacar algo que Pablo dijo en 1 Corintios 13, al final, hablando acerca de los dones y la profecía y el conocimiento. Pablo dijo a los corintios, déjame leértelos, 1 Corintios 13. Ahora vemos todo de una manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor, y la mayor de estas 3 es el amor. Entonces, en parte conocemos y en parte profetizamos, y más bien necesitamos recordar que no somos salvos por conocimiento intelectual, ¿no? No somos gnósticos, que el conocimiento nos salva. Creemos que quien nos salva es el Señor. Evidentemente, conocer al Señor. Jesús dijo, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, a Jesucristo a quien has enviado. Pero no está hablando meramente de iluminación intelectual, ¿no? Eso es gnóstico. Está hablando de conocer a Dios por medio de las Escrituras, conocerle, experimentar a Jesús, conocer personalmente a Jesús. Entonces, simplemente quería destacar esto. No lo haré en las siguientes lecciones, pero creo que vale la pena tomar el tiempo para evitar los extremos, ya sea de especulaciones innecesarias a través del libro de Apocalipsis, o de discusiones innecesarias, y más bien permitir que el Señor traiga consuelo y esperanza. Muy bien, pues vayamos a los sellos. Los primeros 4 sellos en el capítulo 6 son los famosos jinetes de Apocalipsis, y bueno, vamos a revisarlo. Solo vamos a leer el verso 1. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Que algo importante de estos 4 jinetes, de estos 4 primeros sellos, es probablemente, primero que nada, es una referencia a Zacarías. En Zacarías, en las visiones de Zacarías, aparecen en la primera visión 4 jinetes, y también en la última visión aparecen estos 4 carruajes. Y en ese momento, en el contexto, lo que sucedía es que Babilonia había traído, había exiliado a los judíos, los había conquistado, pero también había conquistado otras naciones. Así que estos 4 jinetes salen y recorren la tierra y le encuentran en paz. Y uno de estos jinetes, uno de los ángeles que está en la visión,
le pregunta al Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir que la tierra siga quieta y reposada? Y la idea ahí es, ¿hasta cuándo vas a permitir que Babilonia siga como nada? Ha traído destrucción y ha conquistado estas naciones y está ahí como si nada. Entonces, el mismo celo que llevó a Dios a disciplinar a Jerusalén por mano de Babilonia es el mismo celo que iba a llevar a la restauración de Jerusalén y a un juicio sobre Babilonia, a la destrucción de Babilonia. ¿Okay? Pero en esta escena, estos 4 jinetes más bien son la manera en la que Dios está trayendo juicios sobre el mundo. Se describe estos juicios como guerra, peste y hambre. ¿Okay? Y se parece mucho a pasajes como Ezequiel capítulo 5 o Jeremías capítulo 15, donde Dios permite un juicio sobre Israel que se describe precisamente así como espada, hambre y peste. Ahora, cada uno de estos jinetes sale de los sellos que abre el Cordero. El Cordero, quien es el único digno, abre el sello o lo destapa, lo rompe, ¿no? Y es uno de los seres vivientes el que llama a estos jinetes a salir del sello. De hecho, en la Reina Valera viene esta frase, ven y mira. Pero en manuscritos en traducciones de manuscritos más viejitos, no aparece este ven y mira, solo aparece ven. Entonces, es uno de los 4 seres vivientes llamando no a Juan, sino a estos jinetes a salir de los sellos. ¿Okay? Entonces, la importancia de enfatizar el hecho de que es Dios el que está permitiendo esto y está permitiendo estos juicios sobre el mundo. ¿Okay? Eso es importante. Okay. Bueno, el primer caballo es un caballo blanco, en el verso 2, que aparece un caballo blanco y alguien que está montado en este caballo y que tiene un arco y les da una corona y sale venciendo para vencer. Por algún tiempo, algunos comentaristas creían que este jinete representaba a Cristo, porque al final de Apocalipsis, en Apocalipsis 19, aparece también Jesús montado en un caballo blanco. Pero con el tiempo muchos comentaristas han señalado que en realidad esto no encaja en el contexto, porque estos son juicios sobre la tierra. ¿Okay? Algunos decían que era Cristo predicando y trayendo paz, pero no concuerda con el contexto y no concuerda incluso con la identidad de estos jinetes. Parece más bien que este jinete es una parodia de Cristo, hace una parodia. Es más probable hacer referencia al anticristo que a Cristo. Y de hecho, el último jinete es llamado Muerte y el Hades. Entonces, simplemente por el contexto nos damos cuenta que no es Jesús, ¿ok? Y que más bien es el anticristo que aparece como una parodia de Cristo y trae una supuesta paz. Es una parodia de la paz, ¿ok? El arco es un símbolo de conquista y es muy interesante porque si pensamos en el primer siglo, el Imperio Romano, la propaganda del Imperio Romano era la famosa Pax Romana y que en realidad era una parodia de paz, ¿ok? Porque supuestamente llevaban la paz, pero su pacificación era a través de la conquista y la espada y la muerte. Entonces era simplemente una parodia de la paz. Te conquistaban y te esclavizaban. Y esa era su supuesta paz. Entonces, aún en el tiempo del Imperio Romano, con esta supuesta Pax Romana, si bien es cierto que los romanos habían traído ciertos beneficios como los acueductos y la seguridad en los caminos y todo eso, en realidad en el tiempo del Imperio Romano había hambre y peste y guerras civiles y dolor y esclavitud. Entonces, una parodia de paz. Y así, en el futuro, este personaje, el anticristo, traerá una parodia de la paz y que eso engañará a muchos. ¿Okay? El siguiente caballo, el caballo bermejo o rojo, representa guerra, representa la espada. Y la idea aquí de que habrá muerte, la idea es que habrá muertes muy violentas. Será un tiempo de muertes muy, muy violentas. Entonces representa
guerra y destrucción y dolor. Y bueno, la historia humana ha sido testigo de esta capacidad que tiene el ser humano para la muerte y la guerra, pero está describiéndose algo que se intensificará en los últimos tiempos, que no solo describe las guerras como las conocemos, que son trágicas y horribles, sino algo que será intenso en el último tiempo. Bueno, entendiendo último tiempo me refiero a la consumación, al clímax de la historia, ¿okay? Porque últimos tiempos son desde que Jesús resucitó. Esos son los últimos tiempos. Pero refiriéndome al clímax, al día del Señor, a cuando el Señor traiga estos juicios. Luego tenemos el caballo negro, y el caballo negro representa hambruna, representa hambre, y se describe de esta manera. Dice que tiene una balanza en la mano, lo cual habla de los mercados o el mercado, y dice así: 2 libras, esto lo dice uno de los 4 seres vivientes, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. En este tiempo, muchos conocían lo que era el hambre y la pobreza. El salario mínimo en ese tiempo era un denario y servía solo para vivir ese día, ¿okay? Muchas veces lo que le pagaban a las personas era 2 hogazas de pan y era suficiente para una persona y una, quizás tendrían que comprar algo de trigo para alimentar a una familia. Era una situación difícil. Entonces lo que está describiendo este tiempo es el incremento del precio del trigo, que era el alimento básico, era lo básico a lo que tenías acceso. Si vivías cerca del mar, pues quizás tenías acceso a algo de pescado, huevo, pero el trigo era el alimento básico. Y para los que no les alcanzaba para el trigo, la cebada, que era el que le llamaban el pan de pobres. Y lo que está describiendo es un incremento en el precio del trigo y la cebada, de manera que algunos creen que costaría 15 veces más de lo normal. Entonces imagínate, un denario, el salario de toda una jornada, te alcanza para vivir ese día, y de pronto el trigo cuesta 15 veces más de lo normal. Entonces está hablando de una hambruna tremenda, tremenda. ¿Y por qué dice que no toques ni el vino ni el aceite? Bueno, estos eran artículos de lujo, ¿no? Y pues sobre todo para los terratenientes, es decir, los que poseían las tierras. Y probablemente describe que los terratenientes seguirían con su vida de lujo, y por lo tanto no solo habría hambruna, sino continuaría una tremenda injusticia y desigualdad, ¿okay? Y es muy probable que también esta hambre sea producto de la guerra, es decir, del caballo anterior haya esta hambre y producida de la guerra. Y luego un caballo amarillo, que en realidad es más bien verde pálido. Esa sería una mejor traducción, es verde pálido. Y la idea es que representa peste, representa enfermedades, dificultades, epidemias, pandemias. Entonces, esta es la realidad de vivir en un mundo caído, ¿no? Por un lado, podríamos decir que pestes, hambres, epidemias, guerras, injusticia social han existido durante toda la historia. Son parte de vivir en un mundo caído, ¿okay? En una parte, ¿okay? Y creo que también son en un sentido el juicio de Dios. ¿En qué sentido? Un juicio corporativo. En que muchas veces el juicio de Dios es permitir al ser humano vivir en su rebelión y en su pecado. Entonces vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo donde el ser humano decide el bien y el mal a su manera y a expensas de los demás, y ha producido una terrible injusticia y hambre y dolor y tragedia, y es una realidad de la experiencia humana. Pero lo que está describiendo Apocalipsis no solo es en parte esa realidad de la experiencia humana, la realidad de que en parte el juicio de Dios es dejar al hombre en su rebelión y pecado, sino que también está describiendo cómo Dios en el clímax de la historia, en la consumación de la historia, desatará ciertos juicios donde estas cosas que son parte de la experiencia humana, el hambre, la peste,
la guerra, se intensificarán. Es decir, está describiendo un periodo donde será muy intenso. Esto que es parte de vivir en un mundo caído, una experiencia de dolor, se intensificará en el clímax de la historia. ¿Okay? Entonces, es lo que llamaríamos el periodo de la gran tribulación, un periodo de intenso dolor. Lo que ha sido parte de la experiencia humana, pero en un momento de la historia, un momento de mucho dolor. ¿Okay? ¿Por qué Dios va a permitir este momento de dolor? Pues por la misma razón por la que el día de hoy Dios permite el dolor y el sufrimiento. Es este juicio de Dios para que las personas puedan voltear sus ojos a Dios, para que puedan ver su pecado, lo que algunos teólogos han llamado cosmic pain o el dolor cósmico. Dios permite el dolor y el sufrimiento a fin de que las personas puedan voltear sus ojos a Dios. Y como veremos en este capítulo y en los siguientes, que es parte también de la realidad del día de hoy, muchas personas, aún con todo y estos juicios y el dolor y la dificultad, no voltean a ver a Dios, no alzan sus ojos a Dios. Entonces es trágico. Pero por otro lado, esta experiencia de dolor que es parte de nuestra historia el día de hoy, que un día vendrá este juicio sobre el mundo pecador, los creyentes es una oportunidad en la que su fe es puesta a prueba, en la que es refinada. Entonces, mientras que para los no creyentes es la oportunidad para que volteen a ver a Dios, también para los creyentes es la oportunidad para salir de su comodidad, para confiar en Dios, para poner sus ojos en Dios. Entonces, Dios es soberano. Dios está llevando a cabo su obra. Y por eso creo que para los creyentes del primer siglo, escuchar lo que sucedería en el futuro, como para nosotros escuchar lo que sucederá en el futuro, cuando el Señor regrese, nos hace pensar en algo. Dios está en control. Dios es el que ha permitido estos juicios por nuestra rebelión y por nuestro pecado. Es un resultado de la decisión del mundo de vivir sin Dios y de rebelarse contra Dios. Y es en parte su misericordia para que podamos voltear a verle. Así que, por un lado, creo que nos hace pensar en que Dios está llevando a cabo su obra en medio del sufrimiento y el dolor, y nos recuerda que Dios es soberano. Nos recuerda que Él es soberano. Muy bien, continuemos. El quinto sello es verso 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. Entonces, el quinto sello es una referencia al altar y a los mártires. En la Biblia, el altar nos recuerda al altar del templo, donde los levitas ofrecían los sacrificios, un altar alto, y que en la base del altar se vertía la sangre de los sacrificios. Entonces la imagen aquí es que estos mártires han sacrificado su vida por su testimonio, por su fidelidad a Jesús, es que han muerto como mártires, que es en parte uno de los mensajes principales en Apocalipsis. ¿Recuerdas quién es el testigo fiel? Jesús. Él es el que como mártir dio su vida dando testimonio fiel de Dios, y que ha resucitado y que reina y que traerá su reino. Y así los creyentes del pasado, los creyentes del día de hoy, así como en el futuro los creyentes, se nos llama a ser fieles y a dar testimonio del Señor. Ahora, ¿quiénes son estos mártires? Bueno, algunos creen que estos mártires que aparecen en el capítulo 6 son todos los creyentes a partir de la resurrección de Jesús hasta el día que el Señor Jesús establezca su reino. Son todos los que han muerto, todos los mártires. Otros creen que se refiere a los mártires especialmente durante el tiempo de la tribulación. Nosotros como Semilla preferimos esta segunda interpretación.
Entonces, ¿qué es lo que vemos de estos mártires? Vemos sus oraciones, una oración por ser vindicados. Es una oración fuerte, ¿verdad? Es una oración, incluso se nos hace difícil pensar que podríamos orar de esta manera. Señor, ¿por qué? Dice, Señor santo y verdadero, ¿no? ¿Cuándo, Señor, juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Entonces, este tipo de oraciones por vindicación son muy comunes en el Antiguo Testamento, incluso en lo que llamamos los salmos imprecatorios, donde el salmista está pidiendo que Dios intervenga y que Dios actúe y que traiga su justicia, que revele sus juicios. Ahora, ¿podemos orar nosotros como creyentes así? ¿No nos enseñó Jesús a orar por nuestros enemigos y a bendecir a nuestros enemigos? Bueno, sin duda alguna esto es cierto. Jesús nos ha enseñado a pedir por nuestros enemigos. El propio Señor Jesús oraba, ¿verdad? Señor, no les tomes en cuenta el pecado. O vimos a Esteban orando también cuando está siendo martirizado. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces, eso es real. El Señor Jesús nos llama a amar a nuestros enemigos, a servirles, a orar por ellos. Pero este tipo de oraciones de vindicación que tanto nos incomodan, en parte nos incomodan por la cultura en la que vivimos. Te aseguro que si fuéramos refugiados en un país en guerra, si estuviéramos experimentando las tragedias que han vivido muchos, los genocidios, te aseguro que estas palabras no les serían extrañas en sus labios. Entonces, ¿qué significa para nosotros? Creo que, si bien no necesariamente es que estamos llamados a pedir venganza, creo que la oración que unifica es la oración por el reino de Dios. Señor, que venga tu reino. Que se haga tu voluntad, así como en los cielos, así también en la tierra. Creo que es válido pedir, Señor, que venga tu reino. Señor, trae tu justicia. Porque no estamos pidiendo venganza. Lo que estamos pidiendo es, Señor, tú toma este asunto en tus manos, sé tú, Señor. Pero creo que también estamos llamados a pedirle al Señor que tenga misericordia y que más gente pueda conocerle, que más gente pueda experimentar la misericordia de Dios. ¿Okay? Pero creo que aquí hay una lección muy valiosa. La persecución es una realidad del día de hoy, sin duda alguna. Y lo ha sido desde que el Señor Jesús resucitó. La persecución es una realidad. Y el sufrimiento lo es. Pero el Señor le responde de esta manera a estos mártires de la tribulación. Aguanten un tiempo más, esperen un tiempo más. Y se les dieron estas vestiduras blancas. Entonces creo que aquí hay una lección importante. El sufrimiento no es para siempre. Dios está en control. Dios puede permitir el sufrimiento en la vida de los creyentes por un propósito. Y no es para siempre. Y podemos confiar en su buena mano y en que Él un día traerá su justicia a este mundo, confrontará definitivamente el mal y establecerá su reino. Y eso debe promover nuestra fidelidad el día de hoy. Somos llamados, como estos mártires el día de hoy, a ser fieles al Señor. Último sello. El sexto sello está en el versículo número 12. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El sexto sello describe el cosmos sacudido completamente. Y esto es lo que llamaríamos el día del Señor. Estos versos totalmente hacen sentido con algunos pasajes del Antiguo Testamento que describen precisamente el día del Señor. Por ejemplo, Joel capítulo 2
o Isaías 34. De hecho, Isaías 34 es un llamado, una convocación que hace Dios a todas las naciones, porque van a ser juzgadas por su orgullo, su idolatría, su rebelión, y se describe precisamente como el cielo enrollándose como un pergamino. Así que, como anteriormente vimos, pues es verdad que terremotos y fenómenos meteorológicos han existido siempre, pero lo que se está describiendo es el terremoto, ¿me explico? Algo que sucederá en el clímax de la historia, en el día del Señor, con gran intensidad. Y que Dios está trayendo su juicio sobre el pecado y que debemos recordar, sobre todo, que su propósito es establecer su reino de justicia y paz. Ahora, algo muy interesante que podemos notar es cómo se nombra la reacción de los habitantes de la tierra, empezando por los reyes, los poderosos, los diferentes estratos sociales, y cómo todos son llamados a dar cuentas a Dios. Ahora, creo que para los creyentes del primer siglo había algo aquí muy interesante. No tengas miedo de Domiciano, el emperador que los estaba persiguiendo. No tengas miedo de Domiciano, no tengas miedo de los que te persiguen, porque el futuro no pertenece a ellos. El futuro está en manos del Señor. Y creo que es lo mismo para nosotros. ¿Sabes? De pronto tenemos como esta mentalidad de crisis, que cuando ocurren ciertos fenómenos meteorológicos, pues nos asustamos, recordamos estos pasajes, y creo que tenemos que mantener ese temor en control. Y Apocalipsis no está ahí para darnos temor ni para especular acerca de estas señales. Más bien, acordémonos de algo. ¿Quién está en control? El Señor. El Señor está en control. El futuro le pertenece a Él. Por supuesto, Él va a traer este juicio sobre el mundo, pero su propósito final es cielos nuevos y tierra nueva. Y es ahí donde, como creyentes, tenemos que poner nuestra esperanza. Se describen a estos habitantes de la tierra queriendo esconderse de la ira del Cordero. Ahora, creo que es una imagen paradójica, ¿verdad? Porque ¿quién se imagina a un cordero con ira? ¿Verdad? Un cordero es una imagen de ternura, de paz. Pero otra vez, ¿cómo venció el cordero? Este cordero del capítulo 4 y 5, ¿cómo ha vencido? Por medio de su sacrificio. Él es digno de desatar los sellos. Y es precisamente este cordero quien tiene la autoridad y es soberano para llevar a la historia a su conclusión. Así que aquí hay una lección importante acerca de la ira de Dios, la ira del cordero. Cuando hablamos de la ira de Dios en la Biblia, estamos describiendo el celo de Dios, la pasión de Dios por purificar su mundo del mal y del pecado y por restaurar y salvar a los suyos. Y esto es lo que la ira del Cordero está haciendo. Está juzgando el pecado, porque sin duda alguna, Él entregó su vida por los pecados, por la rebelión. Él entregó su vida en sacrificio. Él ha dado su vida, pero también es un juez justo que debe juzgar el pecado. Si Él es un Dios de amor y de justicia, tiene también que juzgar el pecado. Ahora, lo trágico en todo esto es que a pesar de todos estos juicios que tienen el propósito de que las personas volteen a Dios, que busquen a Dios, incluso provoca que la gente endurezca sus corazones. Prefieren ser cubiertos por las rocas en lugar de arrepentirse y volver a Dios. Y eso es trágico. Así que déjame concluir el día de hoy esta enseñanza pensando en este asunto del juicio y los mártires. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué significaba para los creyentes del primer siglo? ¿Y qué significa para nosotros? Durante la famosa la llamada era de la razón, siglo XVIII, era una supuesta emancipación de la razón de las ataduras de la religión y la tradición de la iglesia, y lo que prometía este evangelio de la razón era que la ciencia y la razón sola, libre de los prejuicios de la religión, nos llevarían a un mundo, a una etapa dorada donde no habría enfermedad, no habría guerras, no habría epidemia. Y el siglo XIX parecía ser
que este sueño se estaba volviendo realidad. Aunque Charles Dickens, el escritor, describió en esta época, el siglo XIX, como la mejor de las épocas y la peor de las épocas. Pero esta supuesta paz que la razón produciría, pues nada más bastó el siglo XX para despedazar los ideales de la modernidad, sus aspiraciones. Mira, 2 guerras mundiales, que sus muertos de las 2 guerras suman más que todos los muertos de todas las eras anteriores. La Guerra Fría, revoluciones, guerras civiles, genocidios, crisis económicas, epidemias. Así que el ideal de esta era de la razón, en realidad nos damos cuenta que vivimos en este mismo mundo roto, un mundo de pecado, un mundo donde hay dolor. Sabes, en el 2020 comenzamos muy fuerte el año por la pandemia causada por el COVID. Bueno, si estás escuchando este mensaje en mayo del 2020, estamos hablando de volver a la normalidad, de cuándo volveremos a como eran antes las cosas. Y sin tratar de ser insensible de ninguna manera, creo que ha sido una tragedia el dolor de tantas personas que a veces ni a sus muertos han podido enterrar por causa de esta pandemia. Sin querer ser insensible, solo quiero decir esto. La realidad es que nunca ha sido normal como vivimos. Nunca ha sido normal. Déjame darte algunas estadísticas. Según la ONU, 8.500 niños mueren de desnutrición cada día. Y solamente en un país, Yemen, un niño cada 10 minutos muere de desnutrición. ¿Puedes imaginar eso? Qué terrible. Otro artículo dice que en el año 2018 se registraron 113 millones de personas que padecieron de hambruna severa y como consecuencia principalmente de la guerra. De hecho, 2/3 de las personas que padecen actualmente hambruna viven en los 21 países que tienen alguna clase de conflicto armado. 736 millones de personas sobreviven en el mundo solamente con $2 al día. Y podríamos seguir con índices de violencia y de muertes por homicidios y epidemias en el mundo, en lo que supuestamente la era de la razón, la modernidad, iba a ser el clímax de la civilización humana, se convirtió en lo que un comentarista bíblico llama una tumba abierta. Déjame leerte su comentario. Él dice así: en la Primera Guerra Mundial, toda una generación de jóvenes europeos sembró con sus cuerpos en los campos de la batalla de Verdún y de Somme. Los 6 millones de judíos de Hitler, los 20 millones de soviéticos de Stalin, los millones que fueron considerados enemigos políticos o los campesinos incluso víctimas de los dictadores, los 2 millones de camboyanos bajo Pol Pot y la masacre de Ruanda. No es normal cómo vivimos. De hecho, ese es el punto de la Biblia. No es normal. Vivimos en un mundo que está bajo los efectos de la maldición, bajo los efectos del pecado y la rebelión, y en lo que Dios ha permitido este juicio corporativo. Y ojo, quiero ser muy claro, no un juicio corporativo, porque no estoy diciendo que si una persona está pasando hambre o tiene una enfermedad, él ha pecado, ¿no? Claro, todos somos pecadores, pero no necesariamente que lo está enfrentando por un pecado directamente, sino más bien vivimos en un mundo bajo el pecado. Y este juicio corporativo donde Dios ha permitido esta rebelión y este pecado como un juicio por nuestra rebelión. Así que, ¿qué podemos hacer como creyentes el día de hoy? A la luz de la conclusión de la historia, a la luz de que sabemos que Dios es nuestra convicción en Semilla, que Dios va a librar a la iglesia, ¿no? Pero, ¿qué hacemos el día de hoy? Número 1, recordar que en medio del sufrimiento de este mundo, Dios está en control y que Dios está llevando a cabo sus propósitos en la historia.
que el sufrimiento es usado por Dios para llamar a cuentas a las personas, para que las personas puedan volver sus ojos a Dios. Si bien pueden también endurecerse, pero que para los creyentes el sufrimiento el día de hoy lo usa el Señor para purificar nuestra fe, para movernos de nuestra comodidad y para buscarle y para que podamos reconocer el cuidado de Dios en nuestras vidas. Y recuerda, el sufrimiento no es para siempre. Dios va a traer un reino de justicia y paz, cielos nuevos y tierra nueva. Número 2. ¿Qué podemos hacer? La invitación que veo en este pasaje, estos mártires en el altar, estos mártires de la tribulación que dieron testimonio hasta el final de sus días. Creo que hay una invitación aquí a nosotros, a dar testimonio hasta el final. Orar, anunciar y actuar. Orando porque Dios traiga su reino. Esa debe ser nuestra oración diaria, que Dios traiga su reino, que Dios lleve a cabo sus planes en nuestras vidas y en el mundo. Que pongamos nuestra esperanza en este reino de justicia y paz que el Señor ha prometido. Orar por su reino. Número 2, anunciar su reino. Que Jesús ha inaugurado su reino en la cruz, que ha abierto por medio de su muerte el camino al perdón y la reconciliación, que ha vencido al pecado, que hay perdón de pecados en Él y que Él nos llama a ser parte de su familia y a ser transformados completamente. Anuncia el reino de Dios, anúncialo. Y número 3, llevemos el reino de Dios a otros. Mostremos tangiblemente el amor y la generosidad de Jesús a un mundo dolido y quebrantado por el pecado. Que podamos, esta esperanza futura que tenemos, esta realidad del reino que ya comenzó, podamos anunciarla y llevarla a otros. Creo que esta pandemia ha sido una oportunidad para que dejemos nuestra comodidad. Cristianismo de yo y Jesús estamos bien y no me importan los demás mientras yo esté bien. Ahora, claro, por supuesto, no podemos, no está en nuestras manos, ¿verdad? No somos los salvadores del mundo. Dios es el Salvador y Él está en control. Pero más bien me refiero a este cristianismo que solo está centrado en uno mismo y que se ahoga en un vaso de agua y que cuando tiene un pequeño problema o algún problema ya está renegando y creo que más bien hemos sido llamados a despertar, salir de nuestra comodidad y a dar testimonio del Señor, a dar testimonio del Señor Jesucristo, de la victoria que tenemos en Él, del perdón de pecados, de la esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva, que Dios tiene la última palabra. Hemos sido llamados. ¿Por qué no oramos y le pedimos al Señor que nos dé esperanza en Él? ¿Te parece? Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias, Señor, porque tú estás en control. Nada se ha salido de tus manos, Señor. Señor, tú eres bueno, Señor, y es tu bondad y tu amor la que, Señor, un día traerá también este juicio sobre el pecado en el mundo, Señor. Porque eres bueno, Señor, tú juzgarás, Señor, el pecado. Ayúdanos, Señor, con anticipación, Señor, esperar en tu reino, pedir, Señor, que tu reino venga pronto, Señor, pero también anunciar a Jesús y predicar del reino de Jesús. Y también, Señor, el poder llevar tu amor, Señor, llevar tu reino a aquellos que están quebrantados y dolidos, Señor. Te lo rogamos, Señor, y perdónanos si hemos tenido un cristianismo muy cómodo y muy egoísta y muy centrado en nosotros mismos. Ayúdanos a despertar y vivir una vida de testimonio, Señor, de fidelidad hasta el final. Te lo pedimos, por favor, Señor. Amén.